Continuamos con esta jornada. En esta ocasión le damos paso a la doctora Viviana Bueno. La doctora Viviana Bueno, para que ustedes pues tengan un contexto de quién se trata, es abogada y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, es máster en Derecho Laboral y Seguridad Social, promotora de los derechos laborales de los trabajadores y de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Ha trabajado como abogada en libre ejercicio en consultorios privados. También ha sido coordinadora de inspectores de campo en el proyecto Trabajo Digno del Ministerio de Relaciones Laborales. Es inspectora del trabajo de la SUAY por esta cartera de Estado. Además, ha sido concejal alterna del Cantón Cuenca y también intendenta de policía en la gobernación de la SUAY. Dicho esto, pues por citar una breve síntesis de la doctora Viviana Bueno, quiero indicarles a ustedes que el tema que ella abordará en esta ocasión será la terminación del contrato de trabajo, pero desde el trabajador. Estimada doctora, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Damián. Buenas noches justamente a todos los colegas que nos están acompañando, a todas las personas que están visitando una página tan importante como la de Latin Juris, y agradecerles sobre todo por la invitación para poder compartir algunos temas que nos permiten reflexionar acerca de la realidad jurídica respecto de los derechos que tenemos como trabajadores y empleadores dentro de una relación laboral, y pues poder aportar con la experiencia que se ha podido adquirir dentro ya del ejercicio y poder también alimentarme de las experiencias de los colegas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación y pues bienvenida. Adelante. Tiene una audiencia bastante grande a nivel latinoamericano que estará atenta a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián, y sobre todo un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos. En efecto, como ya había mencionado Damián, nosotros estaremos abordando el tema justamente del tema de la forma de terminación de la relación laboral. Me corresponde a mí el poder analizar acerca de las opciones que tiene para terminar la relación laboral el trabajador. Yo quisiera un poco partir de la división que se ha hecho, incluso revisando la legislación latinoamericana en cuanto a las formas de terminación, divididas a su vez en las que se encuentran debidamente justificadas y las no justificadas. Y a su vez otro tema de división que ha tenido en consideración una situación tripartita de clasificación, donde tenemos por un lado aquellas que son accesibles a ambas partes y también las que son accesibles al trabajador propiamente y que dependen también del empleador únicamente. En este sentido, cabe recalcar que, como ya bien lo ha mencionado el doctor Troya, el artículo 169 del Código de Trabajo establece precisamente las formas legales de terminar la relación laboral. Y también tenemos otras formas que no se encuentran contempladas precisamente en el artículo. Es por ello que voy a hacer la exposición de manera breve y quizá acotar un par de temas, ya que nos ha correspondido pues a ambos expositores abordar aquellos temas que también le competen tanto a trabajador y a empleador, como son los casos en los cuales se puede dar por terminada la relación laboral por cualquiera de las dos partes. En este sentido, en primera instancia, voy a hablarles acerca de las causales por las cuales pueden dar por terminada por la voluntad de ambas partes la relación laboral, haciendo una referencia y una síntesis pequeña y una acotación a lo que mencionaba el doctor Troya. Por ejemplo, en lo que refiere a las causas legalmente previstas, él bien hacía mención al tema de un ejemplo que es muy común, que refiere al tema del contrato a prueba, cuando se ha establecido condiciones, circunstancias y servicios que una vez cumplidos se entienden, o cuando existen causales o condiciones específicas para dar por terminado un contrato de trabajo. En este sentido, sí es importante considerar sobre todo que hay condiciones como por ejemplo la misma cláusula de prueba a la que él hacía referencia, que solo pueden ser considerados por una vez dentro de la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Esto es fundamental porque hemos tenido en la experiencia varias ocasiones en las que, si bien inicialmente un trabajador tenía un contrato parcial, luego tuvo un contrato indefinido y posteriormente lo cambiaron a un contrato a jornada parcial, hemos identificado que existen muchas ocasiones en las que nuevamente se establece el tema de la cláusula de prueba, o bien porque funge una actividad distinta a la que tenía en la labor anterior. Esto solo
como acotación para lo que mencionaba el doctor y recordar que en el caso del periodo de prueba sí existe una excepcionalidad respecto de los casos de servicio doméstico y trabajadoras no remuneradas del hogar, que es de 15 días. En lo que tiene que ver con el acuerdo entre las partes, él ya bien lo mencionaba, es cuando existe la predisposición tanto del trabajador como empleador de dar por terminada una relación laboral. En efecto, él mencionaba el tema de la renuncia, que si bien no está regulado, y lo voy a abordar más abajo de la exposición en el transcurso de los minutos, es la forma más común en la que se materializa esta causal. Sin embargo, el tema de la renuncia es un tema controvertido, principalmente porque la renuncia como tal se entiende que es la decisión unilateral del trabajador de finalizar una relación laboral y estar esta vez siendo aceptada por parte del empleador. Pero hemos visto en la práctica que existen varias empresas, sobre todo, que establecen como requisito previo al ingreso del trabajador el suscribir documentos o en blanco o sin fecha que pueden servir posteriormente para hacerlos pasar como una renuncia o que incluso, como bien lo mencionaba al final de su exposición, pueden ser incluso suscritos en una situación caótica, de una reunión privada, etcétera, a fin de esta manera agradar al empleador o salvarse de un problema posterior. Cabe mencionar que en esta particularidad sí es importante que recordemos que esta es una forma de precarización laboral y que por consiguiente al violentarse lo que establece el artículo 327 de la Constitución, obviamente al iniciarse un proceso de carácter administrativo y judicial, se podría considerar esta práctica como precarización laboral. Por tanto, el acuerdo entre las partes debe ser necesariamente voluntario y sin ningún vicio de consentimiento para que pueda surtir efecto. En ocasiones incluso hemos tenido casos en los que hemos podido observar también que existen trabajadores que han hecho rúbricas a fin de finalizar o de suscribir el documento como un ingreso previo, pero recordemos que siempre está el documento de la pericia, la pericia documentológica, a fin de poder determinar los rasgos de una persona. Esto es fundamental, ya que también puede darse el hecho de que se suscriba un documento sin que corresponda a la firma del trabajador. En el tema de la conclusión de obra, periodo de labor o servicio objeto del contrato, e incluyendo aquí el tema de los contratos por el giro del negocio, siendo esta una figura nueva que se estableció desde el 2015, sí es necesario solo señalar que en el caso de este contrato generalmente es utilizado por los contratos de servicios complementarios, actividades de servicios complementarios. Y existe una duda que es recurrente para el trabajador y es justamente si es que cada vez que existe un nuevo contrato, el empleador tiene la obligatoriedad de recontratarme y en el caso de los contratos de los trabajadores indefinidos, si es que deben suscribir nuevos contratos o adendums para someterse a esta modalidad. Aquí solo una aclaración pequeña porque este contrato siempre ha tenido algunas vicisitudes, sobre todo, como digo, en el caso de servicios complementarios, en donde efectivamente si usted es un trabajador indefinido y en efecto tiene un contrato suscrito, no es necesario suscribir para acogerse a esta modalidad porque usted tendría ya una estabilidad laboral y por consiguiente no sería necesario. Sin embargo, esta modalidad aplicaría para los trabajadores que se adquieran en lo posterior y de esa manera, una vez que el objeto del contrato haya sido finalizado, supongamos una empresa que brinda servicios de limpieza, ha finalizado su contrato con determinada institución pública o privada, finalizaría el contrato de trabajo sin que incluso haya ningún otro inconveniente. En el tema de la muerte o incapacidad del empleador o la extinción de la persona jurídica, como nosotros conocemos, obviamente, para que haya una relación laboral, es fundamental la existencia física tanto del empleador como la del trabajador. Y esa causal aborda tres circunstancias distintas: la muerte del empleador, en donde efectivamente no puede ser reemplazado a través de sus herederos, su incapacidad o el quiebre o cierre del negocio. En este sentido, evidentemente, al existir esta causal,
tanto la una como la otra parte podría dar por terminada la relación laboral, y esto en relación a al numeral quinto, que establece el tema de la muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo. Al igual que habíamos mencionado, la relación laboral tiene por objeto la prestación del servicio lícito y personal del trabajador. Por consiguiente, si éste fallece, no podría ser reemplazado o sustituido. Y en este caso, lo que refiere al tema de incapacidad permanente y total del trabajador, debemos tener en consideración y hacer la diferenciación entre la incapacidad temporal por accidente y en la incapacidad permanente. Se entiende la primera a aquellos casos en los que el trabajador, a través de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, luego de la rehabilitación correspondiente, el reposo y el tratamiento, se recupera al 100%. Empero, si después del respectivo tratamiento y rehabilitación el trabajador pierde su capacidad sin posibilidad de recuperarla, consideraríamos esto una incapacidad permanente, que bien puede ser total, parcial o absoluta. Recordemos que el artículo 360 del Código de Trabajo nos establece cuáles son esas lesiones consideradas como incapacidad permanente, siendo esta otra de las formas en la que cualquiera de las partes podría dar por terminada la relación laboral. Y también tenemos el tema ya que corresponde a la posibilidad de que una de las dos partes por decisión unilateral pueda dar por terminada. Empezaré brevemente porque ya lo explicó el doctor Troya, lo referente al empleador, estableciendo pues que obviamente el numeral 6 y el numeral 7 establecen la posibilidad de que el empleador pueda dar por terminada la relación laboral de forma unilateral. En el caso caso fortuito o fuerza mayor, que él bien ya lo ha explicado y mencionado, aquí de pronto solo hacer también una acotación a lo que él manifestaba respecto de la ley humanitaria. La ley humanitaria en efecto ha establecido plazos netamente para situaciones específicas como el tema del contrato emergente y también en lo que respecta al tema de la reducción de la jornada. En lo demás, sí correspondería al organismo pertinente que pueda establecer los instrumentos legales para determinar el tiempo que se debería considerar para los acuerdos posteriores que se lleguen a establecer entre las partes. En el caso de la voluntad del empleador por el artículo 172, ahí podríamos decir, pues efectivamente, como ya lo había conversado el doctor Troya y como las preguntas que ustedes habían planteado, respecto de cuáles son las circunstancias para que se pueda dar o no a favor un trámite de visto bueno. Esto evidentemente depende de la forma en la que se sustancia el proceso y que se pueda aprobar y plantear la acción. Esto obviamente corresponde a las causales que se encuentran ahí establecidas y finalmente, aunque no se encuentre regulado, la otra forma que tiene determinación el empleador es el tema del despido, que si bien no se le especifica de manera textual en el 169, sí se lo establece en el 188 del Código de Trabajo respecto de las indemnizaciones que se deben cancelar por la finalización abrupta y sin ninguna justificación, recordando además que también existe otra normativa que nos puede ser de utilidad al momento de plantear las acciones correspondientes, como son el convenio número 158 de la OIT y la recomendación número 166 que refieren al tema de la terminación de la relación de trabajo, específicamente a la causa no justificada que es el despido intempestivo. Ahora bien, en lo que respecta al trabajador, los siguientes numerales que voy a referir corresponderían a aquellos en los que efectivamente depende de la voluntad del trabajador el dar por terminada la relación laboral. Es así que en el numeral 8, como habíamos bien mencionado, el trabajador también puede establecer un proceso de visto bueno en función de lo que establece el artículo 173, cuando obviamente el empleador ha incurrido en uno de esos incumplimientos o en efecto existe la forma de probar los mismos.
El tema de los causales sí me voy a referir al final para poder un poco ampliar en la parte práctica cuáles son las inconsistencias que a veces cometemos al plantear una acción de visto bueno y por qué motivo en ocasiones no se considera favorable al momento de la ejecución del proceso administrativo como tal. Y adicionalmente, tenemos pues obviamente el tema del desahucio. El desahucio realmente es la forma de terminación de la relación laboral que venía regulada ya desde antes en el Código de Trabajo. Sin embargo, en la Ley de Justicia Laboral se establecieron algunas modificaciones y al haberse eliminado, pues obviamente el contrato de plazo fijo, que era lo que permitía al empleador anteriormente establecer, en este caso a favor de él, el tema de la notificación al trabajador a través de un trámite administrativo en el Ministerio de Trabajo, ya no es posible y también se estableció que debería ser directo entre las partes, por tanto, quedando esta posibilidad netamente para el trabajador. Y considerando, pues obviamente que este es el previo aviso o notificación que realiza el trabajador al empleador de que en el término, que en el plazo de 15 días finalizará la relación laboral. Recordemos que si bien se establecen los 15 días, este plazo podría reducirse en el momento de la notificación en que el empleador manifieste que no es necesario que se quede durante todo el tiempo o que no es necesario en efecto que de los 15 días, pero debe cumplir con esta formalidad. La notificación del desahucio necesariamente debe hacerse de manera formal, es decir, a través de un documento escrito o incluso de manera virtual, cerciorándonos de que el empleador reciba en efecto nuestra notificación a fin de que surta efecto el tema del plazo y de esta manera, concluido el tiempo establecido, terminar la relación laboral. Debemos también señalar que en el artículo 169, numeral 3, se establece como caso excepcional para el tema del previo aviso de la terminación por el desahucio, ya que ahí se establece una cláusula específica de cuándo concluye la relación laboral. En lo que tiene que ver el tema de la bonificación propiamente del desahucio, debemos señalar que es el 25% de la última remuneración por cada año completo de servicio. Y aquí ha existido una duda, sobre todo con los últimos acontecimientos respecto de las desvinculaciones que se han dado en los diferentes sectores, ¿cuándo se debe percibir realmente la bonificación por desahucio? Recordemos que la bonificación por desahucio sí se regula en casos específicos. En efecto, cuando se invoca este numeral del artículo 169, cuando existe despido intempestivo, porque el artículo 188 es específico tanto en la indemnización como en las bonificaciones que se generan, cuando existe un visto bueno favorable a favor del trabajador, cuando es planteado por este, o en efecto a favor del trabajador cuando es planteado por el empleador, porque ahí se consideraría un despido intempestivo de igual manera. Así también podemos establecer que en los casos como lo establece el artículo 16, numeral 1, respecto de la finalización por el giro del negocio, en este tipo de contratos también se regula el tema de la bonificación por desahucio y en el caso del acuerdo entre las partes. En los demás casos no se encuentra contemplado, por eso existe en este momento una preocupación por parte de ex trabajadores que han sido desvinculados en lo que tiene que ver con la aplicación del 169, numeral 6, del por qué no se reconoce la antigüedad. Y es que en efecto no correspondería esta bonificación de acuerdo a lo que se encuentra establecido en la norma. Evidentemente, a través de una acción judicial, determinando un juez de trabajo si es que ha existido un despido y por esa figura como tal podría ordenarse el pago. Pero si se ha aplicado correctamente el 169, numeral 6, no correspondería porque únicamente refiere a los casos que les habría señalado hace un instante. En lo que tiene que ver con la renuncia, sí es importante que podamos analizar un poquito más a profundidad el tema de la renuncia, porque si bien no se encuentra establecido el tema de la renuncia como tal dentro del artículo 169, sí se realiza por costumbre y recordemos que en el derecho laboral, pues obviamente esto se acepta, es uno de los principios fundamentales y de esta manera se la aplica y de hecho es
como les había mencionado, la forma en la que generalmente se materializa el acuerdo entre las partes. Ahora bien, el tema de la renuncia, como no se encuentra regulado, sí establece algunas condiciones necesarias para que surte efecto y también algunas obligaciones que tiene el trabajador. ¿Cuál es el problema de la renuncia? Primero, que generalmente el trabajador la realiza de una manera informal. Necesariamente el trabajador debe presentar por escrito o de manera virtual, cerciorándonos que haya una aceptación igual a través de este medio, el tema justamente de terminar la relación laboral a través de la renuncia. Y esta renuncia, en efecto, debe ser aceptada por el empleador y si la condición para la aceptación de la misma es que deba permanecer algunos días adicionales, en efecto, debería cumplir esos días adicionales para que se configure la aceptación. Al no estar regulada, no tiene la obligación de dar los 15 días, pero si es un condicionante, en efecto, debe cumplirla. Y además, en el caso de que el empleador no desea aceptar la renuncia porque no tendría la obligación legal de hacerlo, el trabajador debería continuar laborando. Recordemos que en el caso de la renuncia también, conforme lo estableció la ley humanitaria, vaya la ley de justicia laboral, sí se reconoce el tema de la bonificación por desahucio porque, como había mencionado, vendría a configurarse dentro de lo que establece el acuerdo entre las partes porque habría una aceptación por parte del empleador y del trabajador. En este sentido, es importante sobre todo que podamos asesorar a nuestros patrocinados que cuando presenten la renuncia deben hacerlo de manera directa, no se la hace a través del ministerio y que tengan la constancia de la aceptación porque generalmente cuando se realiza de manera informal solo se entrega el documento y no existe esa constancia. Por lo general, el trabajador es objeto posteriormente de un visto bueno por parte del empleador y por consiguiente se invoca la causal del abandono y hemos podido observar en la práctica que en efecto al no existir esta constancia y no poderse justificar de ninguna manera, ni siquiera a través de prints de pantalla desmaterializados de la notaría u otros documentos, en efecto se entendería que no fue aceptada y que hubo un abandono. Por consiguiente, es fundamental que al momento que utilicemos esta figura podamos hacerla de la manera adecuada. Recordemos también como les decía, que en el caso del desahucio, solo para acotar lo que les venía mencionando, si el trabajador notifica el desahucio y no cumple sus 15 días, efectivamente sus 15 días también podrán ser descontados. En lo que tiene que ver ya con las causales propiamente del artículo 173, es importante que vayamos analizando una por una porque estas van a ser fundamentales al momento de solventar una acción administrativa y poder conseguir el objetivo que es la terminación de la relación laboral. Los errores frecuentes que hemos podido identificar en el ejercicio ya, es que generalmente cuando se establece este tipo de acciones no se consideran los requisitos que determina el artículo 142 del COGEP, ya que como norma supletoria, en concordancia con el artículo 6 del Código de Trabajo, se deben respetar esas formalidades procedimentales para que pueda darse paso precisamente al tema de las acciones por visto bueno. En este sentido, por lo general, si bien el artículo 36 del Código de Trabajo indica justamente los casos en los cuales se puede establecer una responsabilidad solitaria para una acción administrativa como es el visto bueno y la terminación de la relación laboral, no es necesario establecer un listado grande si tenemos identificado como empleador al representante legal, ya que en este caso, si tenemos identificado, se lo puede plantear directamente porque el objetivo como tal del visto bueno es la terminación, dando a conocer a la autoridad y siendo por parte de la resolución una afirmación del cometimiento de un incumplimiento y por ende la finalización del contrato. En este sentido, eso es una recomendación que sí les hago y sobre todo que se puedan adjuntar los documentos habilitantes. A veces dentro de las acciones de visto bueno se pretende probar otros temas que no nos corresponde por competencia a las autoridades administrativas y que se deben solventar en la vía judicial. En este sentido, por ejemplo, a veces el tema de los peritajes sí se solicitan, pero en realidad es una situación que generalmente
no se la suele dar paso con mayor frecuencia, precisamente porque a veces no está bien traída la solicitud, no tiene relación con la causa, entonces es importante que podamos determinar qué se debe probar en cada caso. Así, por ejemplo, en el numeral 1, del 173, cuando hablamos de las injurias graves referidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador por parte a su cónyuge o conviviente en unión de hecho, etcétera, por lo general se suele adjuntar como medio probatorio los prints de pantalla que son viables, que se puede desmaterializar en la notaría y de esta manera adjuntarlos, o a veces el tema de los testigos. Recordemos que el tema de la carga de la prueba también, si bien recae sobre el empleador, hay temas que sí son necesarios que se establezcan por parte del trabajador y uno de ellos es la existencia de la relación laboral en todas las causales. Por eso es importante que podamos tener claro este particular para que en lo posterior obviamente se puedan generar acciones que sean valederas y sobre todo que conlleven al objetivo, que es poder probar lo que manifestamos. En el segundo caso, hablamos por disminución o falta de pago o falta de puntualidad en el abono de la remuneración. Aquí sí les quiero hacer un paréntesis porque generalmente cuando invocamos en los fundamentos de derecho este numeral, establecemos todo el artículo y el numeral completo. En este sentido, recordemos que este numeral establece tres subcircunstancias o circunstancias distintas. La una es la disminución, la otra es la falta de pago y la otra de puntualidad. Por eso es importante que desde el inicio nosotros establezcamos sobre qué va a versar el visto bueno a fin de evitar que se nos mande a completar y un posterior archivo si nuevamente volvemos a citar la normativa completa, salvo que sea un tema subsidiario. Y en este sentido sí es importante establecer la palabra de la subsidiariedad porque en efecto va a permitir que podamos probar sea la una o la otra situación y que de esta manera no se deseche la acción. Ahí hemos tenido varias resoluciones ya de la Corte en donde se ha ratificado el tema de la subsidiariedad y en este sentido poder generar ya una relación causal entre los dos hechos establecidos. En este sentido, sí es considerado el tema de cuándo se realiza el pago, de la forma en la que se realiza el pago y de la manera de la disminución. Y sobre todo en el caso de las personas que se encuentran en grupos de atención prioritaria, toda vez que ahí obviamente hay algunos colegas que de pronto tratan de hacer valer el tema del despido ineficaz en una acción administrativa, entonces por eso es importante que identifiquemos que esta acción administrativa es específica para la terminación de la relación laboral. Y en el caso de esta falta de pago, disminución o puntualidad, sí es necesario que solo establezcamos el monto de la remuneración como medio probatorio y el tema de la existencia de la relación laboral. En lo posterior ya le corresponderá al empleador, pues obviamente probar que los pagos se han realizado de manera puntual, que no ha habido disminución y en el caso de la disminución existen varias consultas respecto de las comisiones de los trabajadores. Si las comisiones son un tema permanente que está regulado, que es de conocimiento de las partes, y si se le retira posteriormente el tema de las comisiones por una decisión del empleador, en efecto, sí correspondería a una disminución de la remuneración porque es una situación que ya se encontró previamente establecida y que ya se hizo de manera constante. De igual manera, tenemos ocasiones en las que se plantea el tema de la puntualidad, considerando que siempre la remuneración, si bien debe pagarse dentro de un periodo mensual, del 1 al 30 o 31 del mes, a veces se paga dentro de los 5 días subsiguientes del siguiente mes. Sí se considera también, y sería importante que lo tengan presente, el tema de cuándo se realiza el pago mensual y si este es permanente. Si yo en efecto le cancelo dentro del periodo mensual, que es lo correcto, pero me atraso, en efecto podría establecerse el tema de la causal,
Pero si es que yo generalmente pago el primer día del siguiente mes, aunque la ley no lo establece y eso ha sido aceptado por el trabajador y ha sido permanente y no ha existido un inconveniente anterior, también es otro punto que se va a observar al momento de resolver el visto bueno, precisamente por este acuerdo tácito y aceptación tácita que existe entre las partes. Si bien consideramos que dentro de la relación laboral, obviamente el trabajador tiene una situación de contrato de adhesión o de desventaja, por decirlo así, porque debe asumir lo que establece el empleador, si esta ha sido la forma permanente de pago, sí se la va a observar y se la va a analizar en función justamente de la costumbre que se venía realizando. Y luego tenemos también lo que establece el tema del cambio de ocupación. Cuando hablamos del tema del cambio de ocupación, ya lo mencionaba el anterior ponente, sí es fundamental que podamos como trabajadores expresar nuestra inconformidad dentro de los 60 días una vez que se produce el mismo. El artículo 192 es claro respecto del numeral 3 del 173, por exigir que se ejecute una labor distinta al trabajador de la convenida, y en efecto nuestros trabajadores tendrán como medio probatorio sea el correo, notificación, WhatsApp o el medio por el cual se le hubiera dado a conocer nuestra inconformidad. Por lo general, se suele enviar a veces una copia a la autoridad administrativa para que tenga una constancia. Eso realmente, más que tener un efecto legal, va al archivo pasivo. Entonces, tengamos en consideración esto, ya que de lo posterior se trata de establecer como una prueba, salvo que se haya solicitado una denuncia directamente, ahora que estamos igual con el acuerdo ministerial 089 para que se valide esta situación, o en efecto que haya habido una boleta de comparecencia de notificación única en donde se trate ese particular, que podrían ser elementos que serían de utilidad al momento de plantear pues justamente el tema de la inconformidad en el cambio de ocupación. Estas dos alternativas son importantes, así como el tema de utilizar una herramienta de mediación, que serían mucho más factibles que enviar un comunicado que va a un archivo pasivo, y siendo principalmente nuestro objetivo, pues evidentemente que el trabajador haga valer su derecho y que pueda ejercer la acción correspondiente. Y finalmente, en el numeral 4 tenemos lo que establece el tema del acoso laboral. Ya lo mencionaba el doctor, el tema del acoso laboral corresponderá pues a los casos en los cuales llegue a afectarse el tema de la dignidad, sea atentatorio a la dignidad de la persona, ejerciéndose de forma reiterada, potencialmente lesiva, que se pueda cometer en el lugar de trabajo, ya sea en la relación del empleador con sus trabajadores, entre trabajadores, y que efectivamente afecte al momento de prestar el servicio. En el caso de del planteamiento del acoso laboral, al ser un tema tan subjetivo, la mayoría de veces suele acompañarse dentro de estos planteamientos el tema de la afección psicológica y física a la que puede llegar a someterse al trabajador. Y en efecto, el tema de lo que podrían ser los testimonios y demás también son valederos. Sin embargo, como es un tema tan subjetivo, permite que se puedan evaluar diferentes circunstancias basándonos fundamentalmente en el concepto que se ha establecido por parte del Código de Trabajo, por ejemplo, el tema de que existe un chat institucional, que no se le haya incluido, que se le haya cambiado un lugar de trabajo en pésimas condiciones, que sea el único que no se le incluya dentro de las metas, etcétera, que son aspectos que también van a ser de utilidad al momento de plantear una acción en este sentido. Sí les quiero hacer aquí una recomendación, porque he visto que en diferentes ocasiones se confunde el tema del acoso laboral con el ejercicio de la acción de la normativa para la erradicación de la discriminación, que es el acuerdo ministerial MDT 2017-0082 del año 2017. Porque precisamente, si bien la normativa de erradicación de la discriminación establece un procedimiento respecto de los actos discriminatorios, se suele confundir esta aplicabilidad del acuerdo con el tema del acoso laboral. Algunos consideran que el tema del acoso estaría dentro de los actos de discriminación justamente por el tema de su concepto propiamente, y otros consideran que son independientes tanto el acoso como el tema de la discriminación, y que más bien el acoso sería una forma de discriminación.
Entonces ahí sería importante que consideremos al momento de plantear esta acción que es tan subjetiva y de la que se están generando recién algunos precedentes por ser nueva, la forma en la cual nosotros podamos validar o probar el tema del acoso laboral. Es fundamental, como les decía, que podamos adjuntar información que permita dar a conocer cuál es la situación y la afección que se está llevando al trabajador por el cometimiento de estos hechos y como bien lo establece la norma, incluso se podrá solicitar el tema de disculpas públicas y de probarse el tema de la indemnización establecida en el artículo 195, número 3, que serían 12 remuneraciones. Esto un poco para poder abordar los temas de forma de determinación por parte del trabajador. Estimado Damián, creo que estoy más o menos con el tiempo de los 40 minutos que me dieron y saber si es que de pronto puedo ayudar solventando algunas otras inquietudes. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. En efecto, muy interesante su ponencia. Hay algunas preguntas. Walter Eduardo Armijos Orellana dice, un trabajador muere por COVID-19, estando laborando en época de pandemia. Ya tenía más de 30 años laborando en la misma empresa. ¿Pueden reclamar sus herederos la muerte por riesgo de trabajo? Doctora. Bueno, respecto del tema de si es considerado accidente de trabajo o no el tema del COVID, recordemos que se emitió un acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Trabajo en donde se estableció que si se encontraba dentro de las funciones propias y al momento de que adquirió la enfermedad, que eso debe valorar, pues obviamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien también estableció una normativa para los casos de revisión de las personas que son contagiadas por COVID, y se establece que en efecto se pudo haber producido en el lugar de trabajo por las funciones que venía cumpliendo, correspondería y en efecto podría plantear una acción. Recuerde que tiene 3 años para poder plantear la acción y hacerlo tanto en el ministerio cuanto en la parte de accidentes de trabajo y riesgos laborales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que pueda ser valorado y las indemnizaciones correspondientes. Ok. Minor Norberto Sagastume López dice, ¿qué pasa si el trabajador presenta su renuncia 15 días antes? Luego no le notifican que aceptan su renuncia y este trabajador no desea seguir trabajando y se va del trabajo después de haber cumplido los 15 días. Como bien lo mencionaba, el hecho de que la renuncia no se encuentre debidamente establecida en el Código de Trabajo como una forma legal de terminar la relación laboral no le obliga al trabajador a dar los 15 días. Sin embargo, sí le condiciona a que sea aceptada su decisión unilateral de retirarse por parte del empleador. En este sentido, si él ha presentado y no le han dado una aceptación de ningún tipo, debería continuar trabajando y en todo caso, si ya no desea continuar, tiene la opción del desahucio y más bien ahí plantear el desahucio y de esta manera cumplir los 15 días y proceder a retirarse, porque aquí ya no depende de la voluntad del empleador, solo se le notifica. Ok. Andrea Salazar dice, doctora, para la acción de visto bueno por disminución, ¿es necesario que sean 3 meses impagos o basta con 1? Por otro lado, ¿nos podría indicar las resoluciones de la Corte Constitucional? Bueno, en el caso justamente del tema de la disminución, en efecto, la ley tampoco establece que sean 3 meses o que sean 1. El hecho de que se produzca una disminución, en efecto, deberá ser probado por el empleador que la disminución no se produjo. Habla solo de disminución. Más bien, ahí podría ser planteado, sea por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses o de manera indefinida. No habría un tiempo establecido. No sé si las resoluciones de la Corte se refiere al tema de justamente la cuestión de la subsidiariedad, pero ahí no sé de pronto si nos puede ayudar aclarando. Ok, doctora. Dice Jorge Humberto Pérez Mosquera, dice, ¿se daría el acoso cuando al trabajador le cambian de puesto sin su consentimiento con el fin de que renuncie voluntariamente? Sí, de hecho hay varios casos en los cuales es una medida de
presión para que el trabajador proceda a presentar la renuncia. Y de hecho es importante establecer en los fundamentos de hecho ese particular, indicando que se le ha cambiado de puesto y que ha existido una negativa y que no tienen las condiciones para poder trabajar y que se está afectando su posibilidad de ejecutar su trabajo, así como también su dignidad. En efecto, es una forma de acoso laboral. Ok, vamos con una última pregunta. Dolores Sánchez dice, por favor, si un empleado pide la jubilación en el mes de marzo y hasta este momento no le contestan, ¿qué debe hacer? Si es que él continúa elaborando, podría establecer el tema de la notificación por desahucio, si es que ya desea retirarse y efectivamente el tema del pago de la jubilación es parte de lo que le deben cancelar finalmente junto a su liquidación de haberes. Podría ser esa una alternativa. Si continúa trabajando, entenderíamos que todavía no tendría derecho al tema de la jubilación patronal porque continuaría en servicio. Necesariamente debería estar cesante. Recuerde usted que puede solicitar un cálculo al ministerio para que le dé un informe de cuánto le correspondería, el cálculo total y el cálculo mensual, y en este sentido podría bien establecer un tema de una boleta de comparecencia para que quede un precedente en la vía administrativa y si no existe una situación que se pueda solventar, iniciar ya un proceso en la vía judicial. Ese es un derecho que no caduca. Ok, muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Asimismo, pues como siempre les decimos a nuestros ponentes, hay muchísimas preguntas que en honor al tiempo no las podemos revisar todas. Sin perjuicio de ello, doctora, la gente está interesada también en seguirla en sus redes sociales o de pronto consultarle si les podría facilitar sus contactos como para que ellos también puedan seguir interactuando con usted en estas inquietudes. Sí, claro que sí, con gusto. Me pueden encontrar como Viviana Bueno Sánchez en mis redes sociales y mis números telefónicos, bueno, les dejaré aquí para que podamos comunicarnos y de esa manera poder seguir intercambiando experiencias desde el 0992967506 para que puedan igual, incluso a través de ustedes, ayudarme a canalizar cualquier información y con gusto estoy a las órdenes para poder conversar y poder tener diferentes criterios respecto de la normativa jurídica que existe en nuestro país, sobre todo en el área de derecho laboral. Bien, bien, doctora, muchísimas gracias. Me ha dado muchísimo gusto compartir con usted este espacio y sobre todo aprender también de una excelente profesional. Tuve el gusto de conocerla en la universidad y ahora seguimos interactuando por estas vías. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. A ti, Damián, muchísimas gracias. También me ha dado un gusto poderte ver y sobre todo ver lo que están logrando a través del Instituto y Observatorio, porque creo que es fundamental que se puedan debatir la normativa y sobre todo construir como lo están haciendo. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias, gracias, doctora. Bien, en efecto, ahora vamos a continuar con la participación de la doctora Nancy Quito Merchán. La doctora Nancy Quito realizará el abordaje de los temas relacionados con cómo es que se tiene que calcular la liquidación cuando se da por terminada la relación laboral. Es uno de los aspectos que más llaman la atención o de mayor interés por parte sobre todo de los trabajadores que de alguna forma han denunciado y en estos días se ha visto muchísimo que en el contexto del COVID-19 los trabajadores dicen, oigan, ¿saben qué? Recibí $20 de una funda de caramelos, recibí X cantidad de dinero y en fin, aparentemente hay muchísima arbitrariedad, muchísimo abuso. Eso también depende de las causales de terminación de la relación laboral que ya lo han tratado previamente nuestros expositores, el doctor Juan Carlos Troy y la doctora Viviana Bueno. Y en esta ocasión entonces vamos a profundizar sobre cuáles son los principales aspectos que se deben de considerar para realizar el cálculo de la liquidación y también de la indemnización. Saber cuáles son las diferencias entre estos elementos es también muy importante para que pueda distinguirse
e identificarse con absoluta precisión cuáles son las acciones que se pueden seguir. Este tema lo va a abordar la doctora Nancy Quito. Ella es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Cuenca. Además, es abogada de los Tribunales de Justicia de la República y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la misma universidad. Ha sido dirigente estudiantil en la Asociación Escuela de Derecho entre los años 2011 y 2012 de la Universidad de Cuenca, dirigente estudiantil también en la primaria y secundaria. Actualmente es abogada en libre ejercicio, litigante, y también se ha desempeñado y continúa pues prestando sus servicios como docente en institutos privados de capacitación a guardias de seguridad en derechos humanos y legislación aplicada a la seguridad privada. Así que, digamos, esta es una breve síntesis curricular de la doctora Nancy Quito. Bienvenida, querida Nancy, a este espacio. Muchas gracias, Damián. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a todas las personas que nos están acompañando en este momento en la transmisión. Ok, muchas gracias a usted, doctora, por aceptar nuestra invitación y adelante, estaremos atentos a su ponencia. Muchas gracias, Damián. Pues bien, para iniciar la ponencia, solicito que me permitas compartir la pantalla. Listo, está habilitado. Listo, muchas gracias, Damián. Bueno, para iniciar con el tema que se me ha sido asignado privado, permítanme un momentito. La voy a poner así porque no la puedo pasar así. Ya. Es importante tener claro y presente para iniciar este tema todo lo que se tiene que entender en cuanto a una remuneración. En este caso, y específicamente para el caso ecuatoriano, el Código de Trabajo ha señalado en su artículo 95 que la remuneración es todo lo que el trabajador reciba tanto en dinero, servicios o especies, inclusive lo que él recibiera por trabajos extraordinarios o suplementarios. En definitiva, todo aquello que tenga un carácter normal en la relación laboral. A esto se le incluye los bonos de transporte y de alimentación. ¿Por qué hago esta precisión para iniciar con esta ponencia? Porque a partir de lo que se entiende como remuneración es que se va a hacer los diferentes cálculos, tanto para la liquidación de haberes en cuanto para las indemnizaciones que haya lugar. Además, previo para seguir con la presentación, es importante señalar que si bien es cierto, el tema que yo voy a abordar es respecto al Ecuador, no es menos cierto que en otros países existan tipos normativos muy parecidos o similares a nuestra legislación, puesto que precisamente muchos de los rubros y que se van a señalar en esta exposición están recogidos precisamente de instrumentos internacionales que no solo han sido ratificados por el Ecuador, sino por los otros países latinoamericanos. Para eso es importante que cada país tome en cuenta lo que su legislación establece para cada situación en concreto. Ahora bien, con esto es importante tener presente que la remuneración va a estar compuesta, en primer lugar, por el sueldo o el salario que reciba normalmente el trabajador. Este sueldo o este salario se entiende como una cantidad fija o mínima que va a recibir. En el caso ecuatoriano, se señala el salario básico unificado mínimo, que para el año 2020 es de $400. Dependerá de cada rama o de cada tipo de trabajo, su básico sectorial, ya que para diferente ocupación o profesión hay distintos rubros. Sin embargo, vamos a trabajar con el salario básico unificado de $400. Ahora bien, habíamos señalado que la remuneración no solo está compuesta por el salario básico unificado, sino también por horas suplementarias, horas de extensión, que permiten ya tener rubros para hacer el cálculo de la remuneración total. En el caso que hay un recargo del 50%
del valor hora, a diferencia de las horas extraordinarias en la cual el recargo es del 100% del valor hora. Ustedes podrán identificar en la pantalla que les he compartido que las horas suplementarias, el cálculo se realiza haciendo una división de lo que es el salario básico que reciba cada trabajador para las 240 horas mensuales que tiene cada mes, valga la redundancia, y ese valor que tenemos lo vamos a multiplicar por 1.5. A este resultado le vamos a multiplicar por el total de horas suplementarias que haya elaborado un trabajador. En este caso, es importante precisar que las horas suplementarias en el caso ecuatoriano son aquellas que van a rebasar la jornada normal de trabajo del empleador. Es decir, si el trabajador labora 8 horas diarias y trabaja en un día X 10 horas, esas 2 horas van a ser consideradas horas suplementarias. Es importante recalcar que dependiendo del horario en el cual se den estas horas suplementarias va a corresponder ya sea el 50% de recargo o el 100% de recargo. Hasta las 24 horas, en este caso va a ser el 50% de recargo, y de las 24 horas a las 06 horas va a ser el 100% de recargo en la hora suplementaria. En el caso o en el ejemplo propuesto, lo estamos considerando que ha sido dentro de las 24 horas, no en horas de madrugada, y por lo tanto el resultado es de $24.99, considerando que se ha elaborado en el mes 10 horas suplementarias. En el caso de las horas extraordinarias, el cálculo se hace de igual manera, se hace o se tiene como producto de la división de la remuneración para las horas mensuales multiplicado por 2, y este resultado a su vez multiplicado por el valor de las horas extraordinarias trabajadas durante el mes o en el periodo de mes que haya elaborado el trabajador. Es importante tener presente que las horas extraordinarias se refieren a aquellas horas que se han laborado por fuera del trabajo ordinario, es decir, en trabajo de descanso obligatorio, generalmente sábados y domingos o fiestas que estén legalmente permitidas en las que se ordene el descanso. En el ejemplo propuesto, hemos señalado 3 horas extraordinarias. En el caso del trabajo nocturno, el trabajo nocturno está señalado para aquel que empieza de las 17 horas hasta las 6 de la mañana, y el Código de Trabajo señala un recargo del 25% del valor de la hora. En este caso, se hace igualmente el cálculo de la hora mensual, se multiplica por 0.25, que representa el 25%. Este resultado se suma nuevamente al valor hora y tenemos el valor hora del trabajo nocturno, que en el caso propuesto únicamente lo hemos señalado como 1 hora. En este sentido, vamos a ver que la remuneración mensual de este trabajador X es de $437.05, que corresponden a los rubros de sueldo, trabajo suplementario, trabajo extraordinario y trabajo nocturno. Ahora bien, es importante que tengamos en mente lo que va a considerarse como remuneración, ya que a partir de este rubro es que se van a hacer las posteriores liquidaciones. Y uno de los beneficios sociales son las vacaciones. Si bien es cierto, las vacaciones se pagan una vez al año y su cómputo está fijado como la 24ª parte de lo que el trabajador ha percibido durante un año. Esta remuneración por imperio legal tiene que ser cancelada previo al goce de vacaciones. Sin embargo, no siempre los trabajadores van a disfrutar o a gozar sus vacaciones. En ese caso, el código obliga a que tenga que liquidarse, especialmente si el trabajador ha salido de su lugar de trabajo sin haber gozado las vacaciones. En el ejemplo propuesto, vamos a poner que el trabajador ingresó en marzo del 2019
y laboró hasta marzo del 2020 con una remuneración de $400 los 12 meses anteriores, y el único mes que percibió una remuneración mejorada fue el mes de marzo del 2020. Y este trabajador fue separado justo en la pandemia, es decir, en marzo del 2020, y no ha gozado vacaciones. En este caso, las vacaciones anuales serán $400. Por 12 meses tenemos $4.800, dividido para 24, $200. El valor de las vacaciones del mes de marzo será 437,5, dividido para 24, $18,21. Esto sería el valor de las vacaciones. Otro valor adicional que todo trabajador debe percibir mensualmente, más todavía cuando hay una terminación de relación laboral, es la 13ª remuneración, que se encuentra contemplada en el artículo 111 del Código de Trabajo. Esta 13ª remuneración, también considerada como bono navideño, tiene dos formas de pago. Una que es acumulada y dos que es mensualizada. En la práctica, casi la mayoría de trabajadores han optado para que se les mensualice esta remuneración, pero en el caso de que sea acumulada, esta debe ser cancelada hasta el 24 de diciembre de cada año. En el caso propuesto, vamos a tener un periodo de cálculo de marzo del 2019 a marzo del 2020. Se entiende que en diciembre del 2019 ya se cobró todo y vamos a reiniciar el cálculo. En este caso, el cálculo va a ser desde diciembre de 2019, enero, febrero y marzo del 2020. En este caso vamos a tener que estos meses hasta febrero tenemos $1,200 dividido para 12, que nos da a $100. Y la liquidación del mes de marzo con esta remuneración distinta, tenemos el proporcional de 36,42, lo que nos da un total de 136,42. Eso sería la liquidación por esta bonificación. La 14ª remuneración está señalada igualmente en el artículo 113 del Código de Trabajo y también conocida como el bono escolar. Este difiere tanto en la región Sierra y Amazonía como en la costa y región insular por el tema de ingreso a clases. En el caso de la Sierra, que es el caso que vamos a aplicar para hacer el cálculo, se tiene que tener presente que es pagadero hasta el 15 de agosto de cada año, al igual que en la costa va a ser el 15 de marzo de cada año. Es necesario tener presente que de igual forma este rubro puede ser pagado ya sea en forma acumulada o mensualizada. En forma mensualizada, para el caso de la Sierra, vamos a hacer el cálculo por el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Es decir, 8 meses, lo cual multiplicado nos da un total de 3,200 y dividido para la 12ª parte, es de 266,66. Aquí hay un pequeño error, debo corregirlo en este momento, es que aquí, como al ser la 14ª remuneración, es en consideración al salario básico unificado del trabajador en general. Es decir, este rubro únicamente va a ser cancelado por los $400 para cualquier trabajador que tenga cualquier tipo de ingreso. En este caso, aquí va a cambiar la forma por el cálculo de los meses. Asimismo, tenemos el fondo de reserva, el cual está señalado en el artículo 196 del Código de Trabajo. Normalmente, este rubro fue pensado para ser capitalizado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y algunos trabajadores aún reciben de forma acumulada en el IES este rubro. Sin embargo, otros trabajadores lo reciben mensualmente. Y esto se refiere a que luego del primer año de trabajo,
el trabajador va a recibir un mes de sueldo por cada año completo de trabajo. Su cálculo es muy parecido a la 13ª remuneración. Es igual, vamos a tener presente que en este caso se le ha pagado mensualizado el fondo de reserva al trabajador. Por lo tanto, para el mes de para el mes de marzo del 2020, con la remuneración que hemos hecho el cálculo, lo dividimos para 12 y tenemos el resultado del proporcional por fondo de reserva del mes de marzo. En cuanto a lo que ya han señalado los ponentes que me han precedido, es importante tener presente lo que es la bonificación por desahucio, ya que esta bonificación, conforme lo señala el 185, es igual al 25% de la última remuneración percibida por cada año de trabajo completo del trabajador. En este caso, esta bonificación de desahucio se cancela cuando ha terminado la relación laboral o notificación por desahucio, en el caso únicamente del trabajador, en la terminación por mutuo acuerdo entre las partes. En este caso, hay que ser puntual en lo que establece el contrato especial emergente de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario por la Emergencia del COVID-19, en el cual ha señalado este nuevo tipo contractual que es prácticamente parecido a lo que fue el contrato a plazo fijo anteriormente, tipificado en nuestro Código de Trabajo. Por lo tanto, en este caso también va a proceder la bonificación de desahucio cuando se realice la terminación por esta figura, únicamente en el caso del trabajador. Y también se cancela cuando existe un despido intempestivo, así como otros tipos de despido, ya que nuestra legislación ecuatoriana contempla varios tipos de despido en los que puede incurrir el empleador, no solamente el despido intempestivo. En este caso, con el ejemplo de la liquidación de la remuneración del mes de marzo del 2020, para aplicar la bonificación por desahucio, tenemos la bonificación, perdón, la remuneración multiplicada por 0.25 y eso multiplicado por los años de trabajo. En este caso, le cambié la figura y vamos a suponer que el trabajador laboró 3 años. En este caso, tenemos la respuesta de lo que sería el valor por bonificación de desahucio. En este punto, es importante parar, ya que los rubros que les he señalado hasta este momento son aquellos que se van a pagar normalmente en una liquidación de haberes, cuando se termina la relación laboral. Son los rubros base que se van a recibir, a excepción de la bonificación de desahucio, que como les señalé, tiene casos especiales para ser pagaderos. Y en el caso de las causales de terminación del contrato individual de trabajo, que ya ha sido ampliamente abordado por los expositores, del artículo 169 del Código de Trabajo, tenemos el acuerdo entre las partes y la terminación por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, asimismo como la terminación señalada en el artículo 188, que es el despido intempestivo y otros tipos de despido que voy a exponer enseguida. En este caso, vamos a iniciar con las indemnizaciones cuando existe una enfermedad no profesional. Y este tipo de indemnizaciones son distintas a las indemnizaciones del despido intempestivo. ¿Y por qué he puesto esta indemnización? Porque en cuanto a la emergencia sanitaria que aún nos encontramos viviendo, y en el caso de que según los parámetros y los criterios para determinar si es o no una enfermedad profesional señalados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el hecho que un trabajador padezca esta enfermedad de COVID-19 va a provocar que quizás tenga que suspender su relación laboral. En este sentido, cuando el trabajador se encuentre
enfermo por esta causa, es importante señalar que el empleador va a tener la obligación de guardar el puesto de trabajo y más que nada está en la obligación de recibirle nuevamente a ese puesto de trabajo luego de haber superado la enfermedad. En el caso de que el empleador no lo reciba, el trabajador va a tener la opción de demandar su indemnización por no reintegrarle a su trabajo en las mismas condiciones que cuando tuvo que dejar debido a la enfermedad. Y esta sanción o indemnización es de 6 meses de remuneración, más la liquidación de haberes que se encuentren pendientes de pago, más el gasto de los gastos judiciales y de honorarios en los que haya incurrido el trabajador para exigir este beneficio. En la liquidación de haberes, ustedes siempre deben tener presente que se refiere a remuneraciones, es decir, sueldos y salarios, horas extras, extraordinarias, horas suplementarias, trabajo nocturno o cualquier otro bono que tenga el carácter de normal en su pago. Además, obviamente, de la 13ª remuneración, 14ª remuneración, fondos de reserva y vacaciones no gozadas. Ahora bien, vamos a tocar lo que es el despido intempestivo. El despido intempestivo, obviamente, es una forma de terminar la relación laboral, pero esta se caracteriza porque responde a la voluntad unilateral del empleador ejercerla. En este caso, hay que tener presente que depende mucho la indemnización respecto del tiempo de trabajo que venga elaborando el trabajador. En el caso de que el trabajador haya laborado hasta 3 años, puede haber laborado 1, 2, 3, 4, 3 meses, no importa, siempre que no estuvo con contrato a prueba, y le despide, va a estar obligado el empleador a pagarle 3 meses de remuneración, más la bonificación de desahucio que ya se les explicó, que es el 25% de la última remuneración multiplicada por cada año completo de trabajo. Si en este caso el trabajador no ha completado el 1 año, únicamente va a recibir la indemnización de 3 meses de remuneración. En el caso de que el trabajador esté laborando más de 3 años, la indemnización es de 1 mes de remuneración por cada año de servicio, con un límite de 25 meses de remuneración. Únicamente para considerar la indemnización por despido intempestivo, la fracción de años se considera año completo. Esto quiere decir que a diferencia de la bonificación de desahucio, si usted laboró 3 años, 3 meses, por desahucio únicamente se le calculará 3 años. Pero en el caso del despido intempestivo, esos 3 meses va a ser contado como 1 año completo de trabajo. Asimismo, si es que hay lugar a la jubilación patronal proporcional, en el caso de aquellos trabajadores que ya tengan más de 20 años de servicio con el mismo empleador. En el caso de los dirigentes sindicales, esta indemnización obedece a la dimensión colectiva que tiene el derecho del trabajo. De ahí la importancia de establecer una sanción al empleador cuando decide despedir al dirigente sindical. Esto debido a la importancia que representan los dirigentes sindicales. Pero para que el trabajador se acoja a esta indemnización, es necesario que el trabajador sea parte de la directiva de su lugar de trabajo. Y la protección va a ser durante las funciones de directiva que esté cumpliendo, además o hasta 1 año de determinar dichas funciones. La indemnización es de 1 año de remuneración más la indemnización por despido intempestivo. Es decir, va a recibir los 12 meses de remuneración y dependiendo del tiempo de servicio, recibirá la indemnización de despido intempestivo, que incluye bonificación de desahucio y nuevamente la regla de menos de 3 años o de más de 3 años de haber trabajado con el mismo empleador. Ahora bien, la indemnización por despido ineficaz
es otra modalidad de despido que puede incurrir el empleador. Y este obviamente está destinado a, como ya lo señalé, los dirigentes sindicales y a las mujeres que se encuentran en estado de embarazo o por cualquier situación asociado a su gestación o maternidad. Luego del trámite que se haya iniciado para reclamar esta indemnización, que vale recordar que este trámite es para lograr mantener el puesto de trabajo, en este caso de la persona mujer trabajadora, en el caso de las mujeres y del dirigente sindical. Pero en el caso que el trabajador o trabajadora decidan no permanecer en su relación de trabajo, tienen la indemnización de 1 año de remuneraciones más las indemnizaciones por despido intempestivo. En el caso de que decidan quedarse trabajando, su remuneración va a tener un recargo del 10% desde el momento que fue separada, porque se considera que con este trámite el despido no va a ser eficaz y se va a considerar que la mujer seguía laborando pese a haber sido separada, y hay la obligación de cancelarle esas remuneraciones pendientes más el correspondiente recargo del 10%. Otra novedad que ha traído la vigencia de la Ley de Justicia Laboral es precisamente la indemnización por despido discriminatorio. Esto está básicamente relacionado a lo que establece el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Es decir, que una persona está siendo separada por causas netamente subjetivas, es decir, por su etnia, por su orientación sexual, por padecer algún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no hay el derecho al reintegro del trabajador, pero sí a la indemnización de 1 año de remuneraciones. Y la situación se agrava más si en este caso la persona despedida es un trabajador que padece una discapacidad o es un trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad. En este caso, la indemnización es de 18 meses, pero ojo, ya no es de la última remuneración como es en las otras liquidaciones, sino de la mejor remuneración que haya percibido, en este caso, la persona despedida. Además, es necesario tener presente que las indemnizaciones no son subsidiarias, sino por el contrario, son solidarias. Es decir, que bajo una persona pueden confluir varios tipos de despido. Por ejemplo, el despido de un trabajador sindical puede confluir con el hecho de que sea también una mujer embarazada o en estado de maternidad. Continuando, en honor al tiempo, debo señalar la indemnización por mal uso de la causal 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Esto es la terminación por fuerza mayor o caso fortuito, que es un tema que está muy discutido en nuestro país y que a partir ya de la publicación de la ley orgánica para el apoyo humanitario por la emergencia originada por el COVID-2019, estableció una indemnización especial. Cuando lleguen ya a los juzgados estas acciones por despido que consideren los trabajadores, al ser terminada su relación laboral por esta causal. Si el juez le da la razón al trabajador y le dice que efectivamente el empleador ha hecho mal uso de esta causal para terminar la relación laboral, va a tener el derecho a percibir la indemnización por despido intempestivo contemplado en el artículo 188 del Código de Trabajo, multiplicado por 1.5. Para ser más precisos, en el caso de que un trabajador ha laborado 1 año y ha tenido una remuneración básica unificada, es decir, de $400, la indemnización por despido intempestivo será de $1,200. Esto multiplicado por 1.5 nos va a dar un valor de $1,800, que ese sería el rubro que tendría que percibir el trabajador en el caso de que judicialmente se ha declarado que se hizo mal uso de esta causal para terminar la relación laboral. Y aquí viene lo más importante y creo que a la mayoría de los ecuatorianos nos interesa.
es saber distinguir cuándo se va a aplicar una u otra figura y qué rubros o qué liquidaciones yo voy a percibir, especialmente cuando se han escuchado que hay trabajadores que han sido desvinculados de sus puestos de trabajo por la causal número 6 del artículo 169, es decir, por la fuerza mayor, y han recibido indemnizaciones o liquidaciones, llamémoslo así, muy ínfimas en comparación al tiempo de servicios. Y aquí está la respuesta. Puesto que hay que tener claro que en estos tipos de terminación de la relación laboral, es decir, por mutuo acuerdo, por fuerza mayor o caso fortuito o por despido intempestivo, hay distintos rubros. Y entre los tres, el menos favorable es precisamente el de la terminación por fuerza mayor o caso fortuito, puesto que la terminación por mutuo acuerdo, como ya lo dijeron anteriormente, representa el caso de que el trabajador presente su renuncia y esta renuncia sea aceptada por el empleador. Ahí se configura la terminación por mutuo acuerdo y en ese caso hay lugar a la liquidación de haberes de pago más la bonificación de desahucio. Es decir, si ustedes trabajaron hasta el mes de marzo, pero se les terminó o les pidieron la renuncia el mes de abril y no han devengado el trabajo, es decir, no pudieron hacerlo ni tampoco por teletrabajo, únicamente van a recibir su liquidación por los días y los meses efectivamente laborados. En el caso de esta emergencia sanitaria, hasta el mes de marzo del 2020. Por eso es que no se va a reflejar una remuneración muy alta. Si únicamente ustedes van a percibir la remuneración de ese mes, será proporcional a los 15 días, proporcional el 13º, el 14º, si hay lugar a fondos de reserva, si hay vacaciones no gozadas, igual va a ser proporcional. Y hay que tomar en cuenta que solo se elaboraron 15 días en el mes de marzo, es decir, va a ser en base a $200. Ya ustedes pueden ir más o menos sacando las cuentas. Distinto sería que ustedes efectivamente hicieron teletrabajo y terminaron por mutuo acuerdo la relación laboral. En este caso igual se les liquidará los valores que estén pendientes de pago, remuneración y demás beneficios sociales, más la bonificación de desahucio. Recuerden, esta bonificación de desahucio es únicamente por año completo de trabajo. En el caso de la fuerza mayor o caso fortuito, únicamente les van a liquidar los haberes pendientes de pago. Aquí no hay bonificación de desahucio y es por eso que se explica que las liquidaciones de esta terminación laboral sean tan ínfimas. En cambio, en el despido intempestivo, obviamente la liquidación es mucho más representativa, porque hay la liquidación de haberes pendientes de pago, hay bonificación por desahucio y hay la indemnización como tal. Esto es lo que he podido aportarles en un tema que realmente es muy amplio, que puede abordar más temas, más indemnizaciones para casos especiales, pero estas son las indemnizaciones que en esta situación actual son las que se van a percibir o normalmente se están percibiendo. Les agradezco por su atención. Sepan disculpar, el internet al parecer está fallando un poco y ha sido muy entrecortada la presentación. Sin embargo, estoy abierta a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, estimada doctora Nancy. En efecto, tenemos algunas preguntas. Joanne Céspedes Abello dice, para liquidar las indemnizaciones, ¿tengo en cuenta el salario o todos los rubros recibidos por el empleado como subsidio de transporte? Doctora. Gracias. No, para lo que es indemnizaciones y también la liquidación de haberes se tiene que considerar todo rubro que usted reciba con el carácter de normal. Es decir, su remuneración básica, que puede ser $400, más beneficios que normalmente le otorgue el empleador. En este caso, por alimentación y transporte
se incluye en consideración para el cálculo de indemnizaciones que haya lugar. Ok. David Estacio Ávila dice, si el trabajador con discapacidad es desvinculado por fuerza mayor o caso fortuito y un juez determina que no aplica dicha figura, la indemnización sería el despido, desahucio, 18 remuneraciones y demás beneficios. Todo eso multiplicado por 1.5. Es un comentario que hace David Estacio respecto de este tipo de determinación de la relación laboral. No, únicamente sería la indemnización por despido intempestivo la que se multiplique por 1.5. El resto de indemnizaciones, en este caso las indemnizaciones especiales para las personas con discapacidad, como lo establece el artículo 51 de la Ley de Discapacidades, no se multiplicaría, porque la ley en este sentido es clara, dice únicamente la indemnización por despido intempestivo. Bien, tenía algunas preguntas, digamos, hay un elemento común en estas preguntas y es básicamente el asunto de qué pasa con los pagos de ciertos beneficios sociales que no se han realizado. Por ejemplo, alguien preguntaba que un trabajador tiene más de 4 años acumuladas sus vacaciones. Él ha solicitado que le sean pagadas tanto de manera verbal como de manera escrita, pero su empleador dice que no hay dinero para pagarles. Otra pregunta, digamos, parecida a esta, decía que ¿qué es lo que puede hacer el trabajador cuando no ha recibido todavía el pago de su 13º? Entonces, en ambos casos hablan de beneficios sociales y el común denominador es qué es lo que pueden hacer los trabajadores para solicitar estos pagos. Doctora. En este caso, pues, evidentemente siempre está abierta la vía administrativa para presentar su denuncia por incumplimiento de obligaciones laborales. En este caso, por no haber cumplido a tiempo la liquidación de haberes. En el caso de que los trabajadores todavía no estén desvinculados del trabajo, obviamente se puede iniciar ya un visto bueno por ese incumplimiento, el cual, si de ser resultado a favor del trabajador, va a equivaler a un despido intempestivo y sus correspondientes indemnizaciones. En el caso de que se haya hecho ya esto en la vía administrativa, pues queda la opción de pedirlo en la vía judicial. Y ahí hay que tener presente que establece el artículo 94 del Código de Trabajo, la sanción al empleador moroso, que es el triple de recargo, en este caso de las remuneraciones no pagadas. Y hay que tener muy presente que las remuneraciones que establece este artículo 94 no necesariamente van a ser todos los beneficios sociales, sino van a ser los que establezca el artículo 94 en concordancia con el artículo 95. Ok, una última pregunta. Jaime Roberto Viñanchi Caiza dice, disculpe doctora, el 1.5, ¿de dónde se obtiene? Claro, como les había explicado, quizás no se escuchó esa parte, en la ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-2019, que es la denominada ley humanitaria, en su artículo 17, en su inciso final, establece que cuando se determine judicialmente que el uso de la terminación laboral por fuerza mayor o caso fortuito fue mal establecido, la sanción va a ser igual a la indemnización por despido intempestivo multiplicada por 1.5. Muy bien, doctora, muy interesante porque en efecto, a partir de esta ley orgánica de apoyo humanitario y de todo lo que ha sucedido en este contexto de pandemia, pues de plano los noticieros han reflejado que hay miles y miles de denuncias por despido intempestivo.
Las sedes de las inspectorías de trabajo en el país se encuentran abarrotadas. Muchísimos trabajadores están en esta reclamación de poder exigir que en efecto se les entregue las indemnizaciones conforme a lo que usted acaba de exponer en esta sesión, y muchísimos empleadores por su parte dicen, bueno, nosotros teníamos un artículo 169, numeral 6, que nos daba la posibilidad de que no podíamos continuar con la prestación del servicio y por lo tanto podíamos prescindir de ellos. ¿Cuál es su interpretación en este contexto de lo que ha establecido la Ley de Apoyo Humanitario sobre esta situación? Es decir, sobre esta regla de carácter interpretativo que se ha dado al artículo 169, numeral 6. Bueno, en este sentido, yo soy muy partidaria de que siempre hay que tomar en consideración el principio prooperario, obviamente teniendo en consideración que es únicamente cuando haya duda en el alcance de las leyes o reglamentos. En este caso tenemos la causal señalada en el Código de Trabajo y luego tenemos la ley interpretativa. En este sentido, hay ya algunos trabajos doctrinarios, incluso he revisado, me he dado esa labor de revisar en revistas indexadas, y el criterio es que efectivamente no puede separarse estas dos normativas, porque estas dos normativas vienen a ser una sola. Asimismo, en el Código Civil, si mal no me equivoco, en el artículo 3 u 8, por ahí está, no recuerdo bien, establece que cuando hay 18. Sí, muchas gracias. Cuando hay una ley interpretativa, esta se va a entender insertada al momento de la vigencia de la ley o de la norma. En este caso, esta disposición interpretativa de la ley humanitaria se entendería que ya está incorporada al artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Además, que responde al interés y al principio prooperario para el trabajador. Porque fíjense ustedes lo que sería, en mi opinión, que es únicamente a partir de la vigencia de la ley se va a tomar ese contexto, y antes no, cuando ahorita ya estamos en plena reactivación económica y vemos que, por ejemplo, empresas o grandes empresas están iniciando nuevamente la recontratación de ex trabajadores, y precisamente lo están haciendo por ya la aprobación de esta disposición interpretativa. Entonces vemos que el espíritu del legislador es, como siempre, cuidar a la parte más sensible de la relación laboral, como es la parte del trabajador. Y obviamente, para fortalecer este criterio, tenemos que entender algunos pasajes de la ley, cuando habla incluso del Código de Trabajo, cuando habla incluso de la liquidación del negocio. Y sabemos que la liquidación del negocio no siempre son por razones económicas. En cambio, la fuerza mayor con esta disposición interpretativa se le ha dado ese carácter, únicamente cuando sean por razones económicas. Muy bien, y vamos con una última pregunta. Elejita Betancourt dice, doctora, tengo un caso que a los empleadores les notifican vía teléfono y los condicionan que si no firman el desahucio, no pueden seguir trabajando en la empresa y hasta les subieron el acta de finiquito. Ok. A ver, creo que ahí estaba mal formulada, que los empleadores no firmen. Supongo que se refiere a que los empleadores son los que están notificando a través de teléfono. Efectivamente, claro. Bueno, en este caso, como bien lo dijo ya la doctora Viviana Bueno, la renuncia, que entiendo que es lo que están obligándoles, tiene que ser netamente voluntaria. En este caso, como ya tenemos una norma interpretativa que nos ha abierto más el espectro y nos ha permitido tener las cosas claras en cuanto a la terminación por fuerza mayor o caso fortuito, si usted no quiere firmar la renuncia, pues no lo haga. Que le apliquen esa causal, pero siempre teniendo en consideración que si la empresa va a seguir trabajando, usted ya sabe cuál va a ser el resultado en los juzgados, porque hay excepciones. No todas las empresas
vamos a decir que están aplicando mal. Hay trabajos que sí se están aplicando bien y es precisamente aquellas empresas o trabajos o negocios que se dedican a la aglomeración de personas. Por ejemplo, empresas que se dedican a conciertos, discotecas, todos estos negocios siguen y seguirán cerrados porque incluso con semáforo verde, estas reuniones están completamente prohibidas. Y sabemos que mantener negocios cerrados por varios meses es igual a la quiebra. Y creo que eso no podemos escaparlo a la lógica. Ok, muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su participación. En el caso, pues, de que tuvieran más consultas o inquietudes, los participantes, no sé si les podría facilitar sus redes sociales o medios de contacto para que puedan, digamos, continuar con esta retroalimentación con usted. No, tiene que prender el micrófono, doctora, no le escuchamos. Bueno, creo que sí pudieron visibilizar lo que fue mi correo, mi número de teléfono y mi dirección en la ciudad de Cuenca. Mi correo electrónico es nancyquitom@hotmail.com. Mi WhatsApp y número personal es el 098-411-9856. En redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, me encuentran como Nancy Quito Merchan. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su participación y, por supuesto, esperamos tenerla en próximas oportunidades. Y a ustedes, estimados participantes, quiero decirles que el día de mañana continuaremos con la sesión número 9 de este curso de actualización en Derecho Laboral Público y Privado. Ya es la penúltima sesión el día de mañana y en ese sentido debo advertir que con todos los contenidos que hemos considerado, que hemos tratado a lo largo de estas sesiones, el día de mañana específicamente ya realizaremos un abordaje de un tópico final que resulta muy interesante y es el asunto de los delitos que se pueden cometer en el ámbito de las relaciones laborales. Eso lo dará un experto en la materia, el doctor Jorge Pallares, quien fue también juez de la Corte Nacional de Justicia, y posteriormente también tendremos pues un abordaje de cómo se desarrolla el juicio del trabajo. Ese tema lo tratará el doctor Fernando González, un experto en derecho laboral, al igual que pues que el resto de expertos que nos han acompañado en estas sesiones. Así que los esperamos el día de mañana para continuar con estas jornadas y por el momento les deseamos un feliz y reparador descanso. Hasta mañana.